Hola amigos del negocio musical, bienvenidos un día más a un nuevo vídeo de Milado Music. Hoy os voy a hablar de la gestión del talento. Hace unos pocos días estuve en una charla en la Fundación Pons de Madrid que iba sobre la gestión del talento y los managers de artistas musicales y deportistas. Uno de los managers era del mundo del deporte y el otro era del mundo de la música. Y la verdad es que me gustó mucho porque se pudieron comparar dos mundos que, aunque parecen bastante similares, lo cierto es que a mí me parecen completamente distintos. Me parece bastante interesante compartir esta experiencia con vosotros porque la Fundación Pons es uno de los pocos lugares en Madrid y en España en donde se puede estudiar la gestión de talento y representación de artistas del mundo del deporte, del mundo de la música y me parece que también llevan de actores, si no me equivoco. Me parece muy interesante esta charla a la que fui porque como los que allí estaban eran alumnos de Derecho, lo cierto es que se habló de la tributación, la familia, la competencia y la contratación de artistas desde un punto de vista bastante jurídico. Yo en este vídeo voy a contaros la experiencia y también lo que voy a hacer es añadir algunas cosas con las que estoy de acuerdo y con las que no estoy de acuerdo, pues lo discuto en el vídeo. Yo soy Julia Jambrina de Milado Music y cada semana voy a estar subiendo un nuevo vídeo, pero no os voy a decir cuándo lo voy a subir hasta que no llegue a los 1000 suscriptores. Así que ya sabes, si te gustan estos temas, suscríbete, dale a la campanita y ahora sí, comenzamos el vídeo. Son pocos los lugares donde se puede estudiar el negocio musical en Madrid y también en España, de manera presencial, porque por internet sí que es cierto que cada vez empieza a haber algo más de oferta, aunque yo lo que he visto no me ha terminado de convencer. Y también cuando estoy hablando de los programas presenciales, no me termina tampoco de convencer del todo porque siempre es algo que lo mezclan mucho con otras ramas, como por ejemplo la del deporte o como por ejemplo la rama de los actores. Es verdad que se puede decir que los músicos y los actores son artistas ambos y para muchas cosas, o sea, tienen muchas cosas en común desde el punto de vista jurídico y de la tributación, pero luego lo que viene siendo el mundo, o sea, el mundo o el negocio de la industria musical no tiene nada que ver ni con el mundo de los actores ni con el mundo de los deportistas. Aún así, en esta charla pusieron a un manager del mundo del deporte y uno de la música y la comparativa a mí me encantó. Yo os recomiendo que si estáis interesados en estos temas, aparte de verme a mí en los vídeos que grabo cada semana, es muy interesante que vayáis o intentéis acudir a estas citas, a estas charlas, a estas conferencias, incluso muchos festivales ya están empezando a hacer una parte que lo llaman pro, que es pro de profesional, y si tenéis la oportunidad de ir, acudid porque se hablan de muchísimas cosas que realmente no te cuentan en ningún otro sitio. Estos dos chicos que nos dieron esta charla tan interesante se llaman Xavi Pérez y César Zapa, el primero del mundo del deporte y el segundo del mundo de la música, por si los queréis buscar por internet, que seguro que encontráis cosas muy interesantes. Bueno, como estaba diciendo, no tiene absolutamente nada que ver la presencia, la imagen y la forma de hablar de Xavi con la de, iba a llamarlo Zapa porque todo el mundo lo llama Zapa, en realidad se llama César. Nada que ver. El primero, el del mundo del deporte, como más formal y más tranquilo, y además era el clásico manager o clásico representante. Y en el caso de Zappa, pues desconozco si él ha sido músico en el pasado, pero cierto es que tenía imagen de músico y la manera de hablar y de comunicarse era más del mundo de la música. Y otra de las diferencias que había y que a mí sinceramente me parece fundamental, creo que allí no se trató lo suficiente, pero desde el punto de vista del emprendimiento hay que tenerlo en cuenta y es, perdón, que Zappa, aparte de ser manager, lo que tiene es una empresa de producción de eventos musicales. Y para mí esto marca completamente la diferencia. El manager es la persona que se encarga de desarrollar la carrera artística y en este caso también, como se hablaba de deporte, pues la carrera deportiva
del susodicho, ¿no? De la persona. ¿Cuál es la diferencia fundamental que yo encontré que va a tocar el reloj? El manager es la persona que desarrolla la carrera artística o deportiva, o si estamos hablando de actores también es del mundo artístico, de la persona, del susodicho. Y lo que tiene que tener es un buen producto por un lado, que es la persona que va a desarrollar, y luego además contactos y una proyección. Me sorprendió mucho que se tratara el tema de la familia, porque es cierto que no se suele hablar demasiado, por lo menos en el mundo de la música. Yo todavía no he ido a ninguna charla o a ninguna conferencia en donde se hable realmente de la cuestión familiar, pero cuando estábamos allí y lo estaban hablando, lo cierto es que sí que influye al final. Ambas carreras, tanto la del mundo del deporte como la de la música, son duras, o sea, hay que compaginarlo todo, hay que estar muy concentrado. Incluso se llegó a decir en la charla que en el mundo del deporte, por ejemplo en este caso que estaban hablando de motos, si no estás concentrado es que incluso puedes tener un accidente y bueno, pones en riesgo tu vida, ¿no? En el mundo de la música, bueno, no es tan dramático, pero sí que es cierto que si al final eres un artista o tienes un grupo de música que se dedica a girar por todo el mundo, pues ¿qué haces? O te llevas a la familia contigo o la dejas en el sitio donde está, con hijos incluidos y demás, y se hace súper complicado compaginar todas estas cuestiones. Digamos que se hace duro al final para unos hijos que no ven lo suficiente al padre, o la mujer que se queda con su trabajo en la ciudad y al cargo de los niños, y el padre está continuamente viajando por cuestiones de trabajo, porque al final es que esto es el trabajo del artista. Y luego se genera también como una relación familiar entre el manager, la familia, que a veces incluso yo creo que puede llegar a intermediar, el artista también con el manager que está ahí como en el medio, ¿no? Y lo cierto es que es a veces un poco complicado. Al final, lo que se necesita para que todo esto salga bien es confianza y, por supuesto, también tener, no quiero decir la palabra aguante, pero porque tampoco es eso, pero sí llegar a un entendimiento y entender que la otra persona tiene un trabajo en el cual está viajando mucho y que tiene que estar concentrado. Y al final, cuando las cosas en la familia van bien, o con la pareja y demás, también el artista lo agradece y puede salir al escenario a hacer ese derroche de energía, porque al final uno se desgasta muchísimo encima del escenario. Y tener la cabeza limpia se hace muy, muy, muy importante. También el manager, claro, porque si el manager está casado o casada con hijos, familia y demás, también se hace bastante complicado la convivencia o la no convivencia o la convivencia a distancia. Pero bueno, al final estas cuestiones es simplemente aceptarlo bueno, y hablar y que haya muchísima confianza. Pero como decimos, se trató en la charla porque al final sí que es una cosa importante y que hay que tener en cuenta, que afecta y afecta mucho. Bueno, la siguiente cuestión que se trató era el tema de la tributación. Ya desde que un músico, un artista, un deportista, etcétera, se inicia en su carrera, es importante tener las cosas bien atadas. A ver, existen, digamos, como distintas capas, o sea, se puede hablar de la élite, ¿no? De los deportistas de élite y también de los músicos o los artistas que digamos que están en el top, pero también los músicos que están empezando, o incluso, vamos a ver, los amateurs también se tienen que dar cuenta que eso es una actividad, que es una actividad económica y que está sujeta a determinados impuestos. Y cuanto antes se empiece a declarar todo eso y cuanto antes se empiece a tener las cosas claras y sobre todo los papeles en orden, muchísimo mejor, porque al final, y de lo que sí que se habló con contundencia en esta charla, es que Hacienda somos todos. Yo ya he grabado un vídeo con cuestiones de Hacienda y me espera otro también que lo tengo que grabar, de un músico que he tenido, que ha estado trabajando conmigo y que está siendo investigado por Hacienda. Todo eso hay que llevarlo
muy al día y que no se puede dejar de lado. Es una cuestión que muchas veces los managers intentamos asesorar, intentamos que ya desde el principio se acostumbren a hacer determinadas cosas, que haya una gestoría, que haya un gestor, que haya... vamos a ver, una empresa o alguien que gestione todo eso, y muchos músicos no le dan la suficiente importancia. Y la verdad es que me encuentro cada día músicos de no, es que me ha llegado una cosa de hace 4 años, de hace 5 años, de hace 3 años, y claro, y ahora me arrepiento y tal y que cual. Siempre estas cuestiones es mejor desde el principio. Claro, cuando estamos hablando de artistas de alto nivel, pues ya ahí empieza un poco la cuestión de que hay que hacer ingeniería fiscal, de decir qué hacemos con tanto dinero, por dónde lo invertimos, lo gastamos, etcétera, qué se hace con toda esa, con toda esa suma o esa masa de dinero, que también es muy importante, pues decimos desde el principio, para luego poder asesorar con mayor eficacia. Luego, una cosa que también os quería comentar, y es que estos dos managers eran diferentes, porque el primer manager a mí me parecía como el clásico manager que está haciendo una representación y cobra por llevarle todo el desarrollo de la carrera. Se puede decir claramente que lo habitual es más o menos un 20%. Pero luego este segundo manager del mundo de la música tenía, digamos, montado el negocio de una manera diferente. Es decir, en el primer caso es el manager el que hace la factura iba a decir al músico, al deportista. Y en el segundo caso, quien hace la factura es el músico a este manager. Bueno, y ahora os vais a preguntar, bueno, pero ¿y esto por qué? ¿O cómo es así? O tal. Bueno, es que el primer caso, como digo, es un manager tradicional. Y el segundo caso, realmente lo que hay ahí es otro tipo de negocio, que es ser una empresa de eventos. Es decir, es una empresa de eventos, de producción de eventos, de sonido, o sea, montan sonido, luces, etcétera, y son ellos los que le dan trabajo a los músicos. Bueno, eso no se habló, pero ¿cómo se consigue? Bueno, pues se consigue al final que si tú tienes una empresa de producción de eventos puedes entrar en las licitaciones de España, de los ayuntamientos y todas las convocatorias que hay, a pedir también subvenciones, etcétera. Y entonces si ganas las licitaciones de los ayuntamientos, digamos que ahí tienes un trabajo asegurado y luego es muchísimo más fácil tener a los grupos de música que bueno, que no es que ellos estén buscando una exclusiva, es que la exclusiva la quieren porque saben que tú les estás dando trabajo siempre y demás, entonces no va a haber ahí ningún puenteo ni ninguna otra cuestión. Entonces, bueno, esto también afecta y viene relacionado con la cuestión que también se trató allí, que era la de la competencia. En el primer caso decía el chico del deporte, bueno, sí, claro, competencia, pues puede venir otro manager e intentar robarme al deportista, ¿no? Y a mí, pues hombre, si yo ya llevo trabajando en él, invirtiendo mis horas en él, etcétera, pues es un poco una faena, aunque la verdad es que no suele ser demasiado común. En el segundo caso, pues ¿qué es lo que pasa? Que al final los músicos están cómodos y porque es esta empresa productora de eventos la que les está dando trabajo, y digamos que si de alguna manera ellos traicionaran o se fueran con otros, pues es que ya apaga y vámonos. O sea, al final el mundo, aunque parezca que es muy grande, es un mundo muy reducido, todo el mundo se conoce, y si tú estás a gusto y te están dando de comer, pues no vas a morder la mano que te está dando de comer. O sea, intentas llegar a lo mejor a acuerdos, hacer alianzas y demás, pero claro, al final es que tener una empresa, o sea, no solamente de manager, sino una empresa de producción de eventos, no tiene nada que ver con solamente hacer la función de manager tradicional. No es que a él le vayan a quitar los músicos, es que lo que va a suceder es que muchos músicos van a querer trabajar con esta empresa porque les está ofreciendo trabajo, y realmente aquí lo que hay no es una competencia de que me van a robar a este músico, sino una competencia con otras empresas de producción de eventos que se presenten también a las mismas convocatorias o a las mismas licitaciones o a las mismas subvenciones, que esto no se trató allí en la charla, en la Fundación Pons,
pero para mí sí que supone una diferencia. Claro, realmente cuando entran en juego las licitaciones y las subvenciones, una licitación o una subvención no te la dan o no la suelen dar porque tú tengas en exclusiva a este músico, a este y a este, sino que te la dan por otro tipo de cuestiones, como viene siendo la antigüedad, la facturación, otras cosas, o sea, la trayectoria que tenga la empresa, pero no tanto porque tú tengas en exclusiva justamente a este grupo y demás. Al final, digamos que los músicos en este caso son proveedores y bueno, pues un proveedor al final es un gasto, no es un ingreso de dinero. Entonces, no sé, a mí esto me pareció como una diferencia súper clara. Como digo, al final sí, la tributación, la manera de facturar es completamente diferente. En el primer caso, el dinero lo recibe el deportista y el deportista es quien lo reparte luego al manager. En el segundo caso, quien recibe la subvención, la licitación, etcétera, etcétera, es esta empresa, y luego esta empresa es la que reparte a los músicos como si fueran un trabajador más de su empresa. Y luego, por último, el tema de la contratación, que también se habló en la charla. Estoy muy de acuerdo con el manager del mundo del deporte y nada de acuerdo con el manager del mundo de la música. La verdad es que hay una tendencia a no firmar nada, a que todo sea así como un poco oscuro, turbio y demás. Pero claro, luego vienen los problemas. Luego vienen los problemas y si tienes todas las cosas firmadas y tienes todos los papeles en orden y en regla, como he dicho al principio, es mucho más fácil solucionar los problemas que cuando no tienes absolutamente nada. Lo cierto es que claro, cuando uno dijo sí, yo todo en regla, todo muy firmado y demás, y el otro no es que no lo tuviera en regla, claro que lo tiene en regla, pero sí que decía que bueno, que con los músicos pues no solía firmar contratos, etcétera. Sí, evidentemente pues con otras empresas y con el equipo que trabaja en su empresa y otras contrataciones que tenga que hacer. Pero lo cierto que no tenía, o sea, lo cierto es que él decía que no tenía un contrato de manager firmado como tal, como lo pudiera tener el otro. Y el otro decía, bueno, espérate a que tengas una inspección de Hacienda, porque entonces ahí, si no tienes el contrato, es complicado luego demostrar determinadas cosas. Y bueno, pues es que al final ha sido un poco lo que me ha pasado a mí, que gracias a que yo tengo contratos y demás firmados, pues luego si tengo un problema con, bueno, si están investigando a un músico o lo que sea, yo tengo la manera de justificar ante Hacienda todo lo que ha habido, y si no hay nada, pues es muchísimo más complicado. Y al final, pues bueno, puede ser que te investiguen una vez, que te investiguen dos, que te investiguen tres o que no te investiguen ninguna, pero como no sabes si te van a investigar o no, pues casi es mejor tener todas las cosas en regla. Y así, si sucede, pues por lo menos estás tranquilo. Y ya, por último, para cerrar la parte de contratación y también el vídeo, es que al final el manager musical debe y tiene que participar en todos los ingresos del artista. Es decir, no solamente, y bueno, y del deportista, no solamente en la parte de las actuaciones, sino lo que viene siendo publicidad, también canciones, derechos de autor, etcétera. Participa en todo, o sea, es decir, al final viene siendo también como un contrato 360, porque si no, la verdad es que al manager no le salen las cuentas, es muchísima energía, muchísimo tiempo el invertido, muchos dolores de cabeza, un trabajo non-stop de lunes a domingo, 24 horas al día prácticamente. Tened en cuenta que se trabaja mucho en fines de semana, que es cuando la mayoría de la gente descansa. Se trabaja mucho también por la noche, que es cuando la mayoría de la gente está durmiendo, y también es que trabajar en los momentos en los cuales la mayoría de la gente se está divirtiendo no es nada fácil. Así que bueno, por eso es que los managers van a pedir contratos o van a intentar participar en un 360 en todos los frutos económicos que dé el artista. Pero bueno, yo sinceramente creo que está bastante justificado. También por eso se estaba hablando de que los grupos emergentes o los deportistas que empiezan, como se necesita mucha dedicación y no dan frutos, no dan frutos económicos. Entonces
muy complicado que alguien así, que tú estés empezando y que alguien, un manager, te coja y te quiera llevar y te quiera desarrollar como artista. Realmente hasta que no se ve que el artista se lo ha tomado en serio, y con tomárselo en serio queremos decir que produzca, o sea, que produzca dinero, no que cante, o sea, que evidentemente eso se lo tomará en serio, componer canciones también se lo tomará en serio, pero que tenga ya una imagen, una marca. Bueno, pues que se me ha parado el vídeo. Como estaba diciendo, para allá y termino, que hasta que un grupo de música o un artista no produce dinero, es muy difícil que un manager se quiera hacer cargo de ellos, porque desgastan mucho y producen poco. Sin embargo, los otros grupos o artistas que ya tengan es a la inversa, o sea, gastan el tiempo justo, la inversión de recursos justa, y les hacen ganar bastante dinero. Y bueno, pues al final esto es como todo. Lo cierto es que si el artista genera dinero, pues recibirá el manager dinero, y si no, no lo recibirá. Y por eso al final nos decían los dos managers que es importante también que tú, o sea, aparte de gestionar el dinero el artista, que tú gestiones también como manager el dinero. Si te ha gustado el vídeo de hoy y quieres apoyarme con el canal, apoyarme para que suba más vídeos, no dudes en suscribirte, darle también a la campanita, darme también un me gusta. Y este tema a mí me parece que es bastante interesante. Realmente, ¿qué opináis? ¿Qué opináis de los managers? ¿Es un trabajo fácil, difícil, está bien pagado, está reconocido, siempre ahí en el backstage? Luego nadie te da una palmadita ni te agradece nada, luego te ponen a veces los artistas la cabeza como un pombo. Pero bueno, es como tener un matrimonio. ¿Qué opináis? Me lo podéis dejar en los comentarios, y también iré respondiendo a las cuestiones en próximos vídeos, las consultas que me hagáis. Ya sabéis, me podéis encontrar también en milado.es para cualquier cosa. El email es lamusica@milado.es. Y desde aquí, un abrazo y nos vemos en el siguiente vídeo.